Listo. Entonces, están viendo la pantalla de la 18 días, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, vimos acerca de nuevos materiales laminados, que hablando de láminas diferentes materiales, adhesivas, hablábamos de que se adherían una a otra con unos superpegamentos. Entonces hablamos de materiales laminados de aluminio, de piedra, de plásticos, de cerámica, de compuestos de cemento y de madera. Hablábamos de los laminados de madera específicamente que lograban un aislamiento o un mayor rendimiento de la madera normal, que lograban que fueran también ignífugos, lograban que tuvieran mayor resistencia, mayor durabilidad, mayor resistencia al tema del, de la corrosión y al tema de la humedad, que es un problema también grande de la madera. Con estos materiales laminados de madera, pues se lograba adquirir mayor resistencia. Veíamos algunos laminados en piedra, por ejemplo, unos laminados en cerámica, laminados en vidrio, vidrio laminado. Y hoy vamos a ver entonces específicamente sobre la fabricación, mucho más extenso el tema de fabricación de materiales laminados de madera. ¿Ok? Eh, ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a hablar específicamente de la madera laminada ecocolada. Esta es una presentación de la Universidad Tecnológica de Chile sobre la forma en que se hace la madera laminada ecocolada. ¿Cuál es la definición de madera laminada? Pues es, como yo les decía, la unión de tablas a través del uso de esos cantos y extremos con una fibra en la misma dirección. Entonces hablamos de que son elementos que son apilados o superpuestos uno sobre otro con un pegante especial que genera una mayor resistencia entre cada capa. Funciona como una sola unidad estructural. Por lo que hablan, ustedes han visto este tipo de cortes, por ejemplo, como se hacen para la unión de maderas, para lograr también elementos de madera de mayor longitud. El proceso de fabricación de la madera laminada, entonces hablamos de la madera se aserra, se seca la madera, se hace un procedimiento de secado, mmm, pasa por hornos, se hacen uniones de los extremos, como les decía y como se muestra en esta imagen, de cómo se hacen esas uniones dentadas, de tal manera en que generen una mayor adhesión de un elemento a otro. Se hace el cepillado de las láminas para que queden completamente niveladas la una sobre la otra, para que se puedan adherir muy bien la una con la otra. Se hace el encolado. El encolado es básicamente a cada una de las capas de la lámina aplicarle el pegamento que permite que se adhiera una con la otra. Se hace el prensado de las láminas, que es apilarlas una sobre otra y aplicándole peso o presión. Entonces ellas generan ese pegue de manera homogénea. Eso no se hace, pues obviamente en talleres lo hacen los ebanistas de manera artesanal, pero estos procesos no son procesos artesanales, son procesos tecnificados que lo hacen máquinas. Se hace el cepillado, que es luego de que ya está el elemento pegado uno sobre otro, entonces se hace un cepillado para homogeneizar el elemento y pues se empaca una viga. Este proceso es para hacer una viga en material laminado
Encolado es porque pues, se utiliza cola o pegante para que se pegue una con la otra. La producción de la madera laminada, entonces se hace la recepción, como dice acá. No sé si lo podemos ampliar un poquito más. Un segundo, por favor. Baja un poquito con esto. Entonces se hace la recepción y almacenamiento de las láminas. Se hace clasificación de cada uno de los materiales que se van a utilizar para que se apilen los elementos y pueda generar una viga. Se mete por una fresadora para que cada lámina quede del mismo material, del mismo grosor. Se ensamblan, se encolan y se hace el ensamble final. ¿Qué permite este tipo de procesos de madera laminada? Que se pueden dar hasta curvas, se pueden dar formas diferentes sin necesidad de procesos mayores, sino simplemente generando presión, se pueden generar curvas, como por ejemplo vemos aquí esta viga que tiene este tipo de curva, que nos lo permite hacer por lo que es madera laminada. ¿Cuál es la etapa de la fabricación? Pues la madera laminada encolada, un área de preencolado, o sea, de preparado para pegar, para aplicar el pegamento, un área de encolado, prensado y fraguado, que es donde se aplica la cola o el pegamento, se prensa y se fragua. Fraguar es como en el proceso del concreto, esperar que pegue, que seque. Y un área de terminaciones, que es donde se terminan, como se ve acá, o sea, se cepilla y se lija para que tenga una buena presentación. Entonces sería el área de terminación. El área de preencolado se hace el almacenamiento de la madera, se clasifica la madera, se pasa por un riguroso proceso de clasificación donde la madera se le ven las vetas, se ve que no tenga una imperfección en alguno o que se haya carcomido alguna pieza de la madera. Esa clasificación lo que se logra es tener un material correctamente seleccionado para el proceso de encolado. Determinación del contenido de humedad, se pasa por un laboratorio donde se determina la humedad de la madera que esté correctamente secada para que después no se vaya a deteriorar, para que si no está completamente ya con una humedad específica determinada, quiere decir que puede que esté todavía verde y produzca encogimiento o produzca alargamientos del material porque todavía no ha llegado a su dimensión después de secar la madera. Se hace la unión de extremos. La unión de extremos es lo que les decía, ese procedimiento de aserrar para que se una lámina con la otra. Se hace la elaboración de las láminas, que es cortarlas todas de la misma dimensión y cepilladas para que se puedan posteriormente encolar y unir, y se hace el ensamble en seco. El almacenamiento de la madera. Entonces, es generar estos elementos. Dense cuenta que no se pega unas con otras, sino se genera una separación. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, señor. Me gusta preguntarles para no sentirme solo. Sí, señor. Sí, tranquilo. Ok. Cuídate esa gripalina. Ay, perdón, preciso. Entonces, dense cuenta que cada pieza de madera está separada por unos listones. ¿Para qué? Precisamente para que se haga el secado natural de cada pieza y no se genere humedad entre una y otra. ¿Sí lo logran ver ahí en la imagen? ¿Sí ven aquí que está separado en el apilado de la madera? Sí, señor. Sí, señor. Entonces dicen, deberán respetar la tecnología propia del proceso de secado. El almacenamiento será la función de
escuadria, largo, caliente, calidad, o sea, todo esto quiere decir que estén completamente, escuadria se llama que estén completamente cortadas de tal manera en que no estén desniveladas, que no generen al unir una con la otra, generen espacios. El largo, pues obviamente se van a clasificar o se van a almacenar de acuerdo a los diferentes largos de cada pieza de madera, de acuerdo al cliente que tenga. Se hacen en las fábricas que hacen maderas laminadas, tienen pedidos especiales bajo medida, sobre todo lo que yo les decía de esos procesos de curvas. Esperen a ver si tengo por aquí una imagen. ¿Sí ven esta estructura en madera laminada? ¿Eso es Sí, madera? señor. Eso es madera, eso es una estructura hecha en madera y esta se hace bajo pedido. Entonces el cliente hizo un pedido específico para cada una de estas vigas. ¿Y esto qué es? Simplemente la unión de una pieza sobre otra pieza sobre otra pieza, y las fueron curvando en la fábrica y les llevaron ya al sitio de la obra la viga completamente curvada, secada, pegada y con un proceso de calidad certificado. Esto es el mercado nacional de España. Esta obra es del arquitecto Richard Rogers. Arquitecto sí es como un prefabricado donde la persona lleva su modelo y manda a hacer sus piezas y allá se las cortan y luego llegan, se las envían y las arman, ¿no? Correcto, o sea, el cliente pide las curvas, las medidas, la distancia entre luz y luz, porque estos maderos de vigas, como su nombre lo dice, son vigas, son elementos estructurales, son elementos que van a soportar. Entonces tienen que pasar rigurosos procesos de calidad, y el cliente o el arquitecto o el ingeniero pide las piezas de acuerdo a la necesidad estructural. Entonces, de acuerdo al despiece que ya hicieron en planos de la estructura, se piden los elementos para que sean fabricados por la empresa de acuerdo a la necesidad. Entonces, por eso la clasificación del material desde antes de pegado, desde antes del encolado y del pegado, se clasifican también los listones o las piezas de madera para cierto cliente. Entonces, esta va para la obra del Coriseo tal, del cliente tal. Entonces, empiezan desde ya la clasificación en el almacenamiento de la madera. Y la calidad, pues porque hay maderas que en las fábricas que se clasifican de acuerdo a su calidad, porque pues hay unos que no son elementos estructurales, sino son para elementos no estructurales, pero tienen unas vetas que generan un acabado especial, que son muy bonitas, pero que no son para resistencia, y se van clasificando de acuerdo a la calidad, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la utilización futura de ese elemento. En Castillo le llaman en Chile a estos elementos apilados. Entonces, cada castillo es cómo se apila cada sección de madera, o cada cuántos elementos de madera se van a apilar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esto sería un castillo, ¿sí? Esto sería otro castillo y esto sería otro castillo, que sería donde apilan o almacenan la madera. Entonces, en cada castillo se debe identificar el tema de los ángulos de la escuadria, que llaman ellos, que la madera esté completamente nivelada o a escuadra, o si no está a escuadra, sino que son a ciertos cortes en cierto ángulo específico, pues entonces se van a clasificar. Si necesitan piezas de madera con esos ángulos específicos, pues se van a clasificar en cada castillo de acuerdo a esa necesidad. El contenido de humedad, lo que yo les decía, la madera pasa por un proceso de clasificación de la humedad para que estén en óptimas condiciones para su pegado, y la clasificación del cliente, obviamente. La clasificación estructural de la madera: se hace una clasificación visual con personal
que es especializado para conocer la madera, que tiene mucha experiencia en conocer la madera a simple vista. Se hace una clasificación estructural mecánica, que es, se cogen piezas y se le hacen pruebas de resistencia para saber cuál es su clasificación, valga la redundancia. La clasificación visual de la madera: se realiza una inspección ocular en base a la limitación del tamaño, de los defectos que inciden sobre la resistencia mecánica. Entonces, como yo les decía, se revisan, por ejemplo, estas vetas que tienen, entonces se verifica si estas vetas que tiene la madera ahí van a tener una incidencia estructural en el elemento de madera, o si simplemente es un elemento estético, que como ustedes saben, la madera es natural y pues la sabia naturaleza produce ese tipo de vetas. Hay algunos arquitectos que, es más, desean que tengan ese tipo de rollizos o de vetas en la madera para que den un acabado mucho más natural y mucho más rico a la vista en el proceso del elemento arquitectónico. Entonces se hace esa inspección ocular para identificar todo este tema. La clasificación mecánica de la madera, como les digo, es aplicarle una tensión, lo vemos en la máquina, le aplica una tensión a ciertas piezas de madera para entender su resistencia, para entender qué tan resistente es cada una de las piezas y si realmente pasan el proceso de resistencia para que sea posteriormente pegada. Las normas de clasificación usadas. Esta norma es norma chilena, por eso se llama NC. Aquí en Colombia sería, ¿cuál? ¿Cuál es la norma de Colombia? Ni idea. La NTC, norma técnica colombiana. Aunque, por ejemplo, si vienen ya con ISO, ¿sí conocen las ISO también? No, señor. ¿No conocen, no han escuchado nunca en un material que diga ISO? Sí, aquí eso viene en los artículos, ¿no? Es como un Que la registro ISO de 9000, que calidad, como algo así. la ISO es la 9000, norma 1001, creo. ¿Perdón? Que está, creo que el ISO 9000 y eso viene en unos artículos. Hay una norma para cada necesidad o para cada elemento. Entonces, por ejemplo, para maderas hay una ISO especial, que la ISO es la norma técnica internacional. Si cumple con la ISO, muy seguramente cumple con la NC, que es la de Chile, o con la NTC, que es la de Colombia, porque básicamente esas normas técnicas colombianas o la norma técnica chilena están basadas o están en concordancia con la ISO, que es la norma internacional. Entonces, esta norma chilena, hablan de grado E, que es mayor a 9000 megapascales de resistencia, la grado B, que es menor a 9000 y mayor a igual a 4000, y la de rechazo, que es lo que tenga menor a 4000 megapascales. Entonces, estos serían los grados de calidad de la madera. Lo que venga mayor o igual a 9000 sería de grado A, lo que venga menor de 9000, pero mayor o igual a 4000 sería grado B, y todo lo que venga menos de 4000 megapascales sería rechazado. Entonces también pasa por ese proceso de clasificación mecánica para saber en qué grado de calidad están cada una de las piezas que van a ser apiladas para las vigas. Aquí vemos una fotografía de cómo se le aplica el peso a las piezas de madera para hacer la clasificación mecánica de la madera. ¿Cómo se hace la determinación del contenido de humedad de la madera? Entonces, la madera de lámina sería menor o igual al 16%. La humedad entre láminas tiene que ser menor o igual al 3%. Y hablamos de, pues estos ya son temas mucho más especializados, que hacen un control con higrómetro, que es básicamente
un elemento que mide la cantidad o el porcentaje de humedad que tiene la madera. Entonces se le hace la medición para saber dentro de qué rango de porcentaje de humedad están las piezas de madera que van a ser utilizadas. La unión desde los extremos era lo que yo les decía, esos elementos para unir, porque ustedes saben, pues nosotros logramos, la semana pasada que estuve por los lados de la finca de Yumar, vi unos cultivos de maderas rollizas que pueden alcanzar, no sé, Yumar, de alto unos 15 metros, máximo 20 metros, pensaría yo. Sí, sí, Argi, sí, yo creo que Ajá. sí. Pero no más, o sea, eso sería la máxima largo de un material de esos. Y como vemos nosotros por aquí en estas fotografías, son piezas, cuando son estructurales, que se requieren de mucha más distancia. Elementos que requieren mucha más distancia, como vemos, por ejemplo, acá en esta otra fotografía. Tienen mucho más de 15 a 20 metros. Vemos aquí la proporción, por ejemplo, esto es una persona aquí de pie. Vemos la magnitud del elemento en madera. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se logra tener piezas de esa longitud? Pues lo que se hace es generar uniones en extremos de esta manera, que se cortan a cerrados, generando sierras. Si están viendo mis manos, no. Ah, bueno, están viendo la presentación. Ha cerrado de tal manera en que se puedan unir más perfectamente y logren una unión que no se separe fácilmente. Lo otro que hacen es que cuando se hacen estas uniones y van a apilar una sobre otra, no coinciden las uniones del elemento de abajo con el elemento de arriba. ¿Para qué? Para que ahí no haya un punto de fractura fácil. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. O sea, donde en la parte donde haya esta unión, en una de las piezas, en la pieza de arriba que voy a pegar, no debe ir en el mismo punto una unión igual. ¿Para qué? Para evitar que por ahí haya un punto de fractura fácil del elemento. Sí, señor. Sí. Entonces, aquí se habla de los diferentes tipos de uniones. Entonces, se habla de una unión de tope, una unión scalf, que es la de tope sería simplemente unión completa de una punta con la otra. La scalf o de pluma, que sería con cierto corte de ángulo, si lo ven acá, el ángulo que tiene para la unión entre una pieza y la otra. Y la endentada o finger, que es la que más se utiliza porque genera mucha mayor, mayor adhesión. Estoy hablando. Arqui, pero esa de arriba que mencionó ahorita, esa ya, bueno, la de No sé, abajo, ¿usted sabe, señor? la de abajo es la que se utiliza frecuentemente porque es la que logra mayor adhesión entre una pieza y la otra. No, sí, por eso, precisamente, ya que pues... Esta de pluma. No, que sí, que precisamente se ve pues que es una, fácilmente se da para que digamos ya a la unión que está generando, pues de que no se vaya a separar, pero por ejemplo en la de arriba solamente se ve como si le hubieran hecho un corte lateral, pero la unión, ¿cómo se mantendría? Se pegaría para que sea mejor con un pegante especial o... Solamente se utiliza con pegamento y ya. Solamente se utiliza con ok. pegamento y ya. Esa unión de tope, pues, para elementos estructurales no se utiliza. Listo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las uniones de los extremos, de cómo queda la unión. ¿La ven ahí? Un poquito pixelada la imagen, pero ahí se logra ver un poco. De cómo se logra la unión de un elemento con el otro. Y con qué máquinas o con qué sierras se hacen esos tipos de cortes.
Los factores incidentes en la unión dentada, la geometría del diente, la densidad de la madera, el adhesivo que se utiliza, la presión que se usa entre una y otra para que queden pegadas y el filo de la herramienta. Todo eso incide en que se haga una correcta unión dentada de los elementos de madera. La elaboración de las láminas. Entonces se hace, una vez ya tenemos nuestros elementos, acuérdense que hablamos de qué, ¿cuál era la clasificación de los materiales, ¿sí se acuerdan? Todos los materiales que habíamos expuesto, Arqui. No, lo de hoy, la madera. ¿Cómo se clasifica la madera en su almacenamiento? Acuérdense que habíamos hablado de escuadria, que es que los elementos estén con sus bordes a escuadra o a los diferentes grados que requiera el cliente para la madera. Se clasifican también por su humedad, se clasifican también por su resistencia, se clasifican por el cliente, se clasifican por el tamaño de cada uno de los elementos. Entonces, una vez ya tenemos clasificada la madera, una vez que ya las tenemos unidas con esas uniones dentadas para el diferente el cliente que tenemos que necesita, no sé, una viga de 50, 60, 100 metros, entonces ya tenemos clasificado, ya pasamos entonces ahora sí a la elaboración de las láminas. ¿Qué se hace? Se hace un cepillado de las láminas de cada uno de los elementos que vamos a pegar para lograr una superficie completamente homogénea para el proceso del encolado. Entonces, se hacen con 50 milímetros de espesor de cepillado 24 horas antes de aplicarle el pegamento o del encolado, y las líneas de encolado se hace como una corrosión del material para generar unas líneas donde el pegamento se va a alojar para lograr una mayor adhesión entre una capa y la otra. ¿Sí? Entonces, en el proceso de cepillado, lo que se hace también es como generar unas líneas de encolado, que no es otra cosa que generar un elemento abrasivo para que el pegante pueda actuar fácilmente y una capa con la otra. Aquí vemos la máquina cepilladora, una máquina que a los cantos o a cada una de las caras de la madera le hace el cepillado. Aquí vemos otras un poco más pequeñas. Y hablamos del siguiente proceso, que es el ensamble en seco, que consiste en ubicar las láminas tal como se pretende fabricar el elemento, pero sin el adhesivo. Entonces se hace una instalación de las láminas una sobre otra, de tal manera en que se logre ver cómo va a quedar después de que se haga el encolado. Entonces, simplemente es clasificarlas, apilarlas, tenerlas una sobre otra antes del encolado. ¿Para qué? Para que sea más rápido el proceso posterior. El área de preencolado, entonces, se hace la preparación de moldes y prensas, la preparación del adhesivo, de la cola o del pegante que se utiliza para pegar las láminas, se hace el esparcido del adhesivo sobre cada una de las láminas, se hace el prensado. Una vez ya se aplicó el pegante entre cada capa, se hace el prensado para que logre una unión homogénea. Se hace un reapriete, que es volver a prensar, volver a aplicarle más presión a la prensa, porque pues ella va soltando después de cierto tiempo que quedó prensando las láminas, ya deja de ejercer presión porque ya las láminas quedaron prensadas hasta cierto nivel. Entonces se hace un reapriete para que ellas vuelvan a compactar, y se hace un tiempo, o se espera un tiempo especial de prensado y de fraguado de las láminas y la maduración del material para ahí sí poderlo sacar a venta. La preparación de moldes y prensas. Dice, el molde debe estar
preparado antes del proceso de encolado. Las láminas se colocan sobre los moldes, se prensan hasta que la línea de cola haya fraguado, se hace un esparcimiento de entre 60 a 30 centímetros. Aquí vemos las escuadras y prensas de la madera, los diferentes elementos que permiten la prensa entre las láminas. Entonces aquí vemos, estas de acá serían las láminas, y estos elementos que vemos horizontales son las que apretan una lámina con la otra para que se haga un buen prensado y un buen pegue entre cada una de las láminas. Vemos las escuadras y las prensas. Aquí vemos una fotografía del proceso de cómo se hace ese prensado. Entonces vemos cómo están cada una de las láminas en el interior, y estas prensas lo que hacen es generar una presión para que se haga un correcto pegado. Como les digo, esto se aprieta con pernos y se deja cierto tiempo y luego se vuelve a apretar, que se llama el reapriete, para lograr un correcto pegado de una lámina con la otra. Un multipaquete emprensado quiere decir que utilizan 2 o más vigas ya encoladas y pegadas, y se aprietan al tiempo o se prensan al tiempo. Este tipo de prensado es un prensado artesanal que haría cualquier ebanista en su carpintería, y esto ya es un prensado industrial en fábricas dedicadas a hacer madera laminada. Entonces, estos son procesos ya mucho más industriales que manejan un prensado homogéneo mediante ya medidas específicas para el prensado. Aquí hablan, esta es una prensadora por radiofrecuencia, son procesos industrializados de prensa. Entonces aquí vemos la cantidad de láminas que pueden llegar a prensar. Una prensadora por radiofrecuencia. Aquí vemos la madera. Aquí están los elementos de madera, si los logran ver, aquí pequeñitos, los amarillos. Y la prensa serían las dos partes rojas de arriba y de abajo. La preparación del adhesivo, la mezcla del adhesivo debe mezclarse correctamente según las instrucciones del fabricante y debe prepararse con la suficiente anticipación. Esto es una formulación del adhesivo hecho de manera artesanal por un carpintero en su fábrica local. Entonces, se aplica la mezcla del adhesivo de acuerdo a las indicaciones, y como una mezcladora casera para hacer postres, pues simplemente se mezcla para lograr una homogenización de cada uno de las partes que va a llevar la mezcla. La definición dice que la cantidad de adhesivo colocado en una unidad de superficie está expresada en gramos por metro cuadrado. Los métodos de aplicación del espacio se hace con brochas, con rodillos manuales, con pistolas, con esparcidores mecánicos. Estas primeras dos serían para procesos artesanales, estas dos últimas serían ya para procesos más industrializados. El tipo de esparcido se llama, hay uno que se llama simple, que es el encolado de una cara, y el doble, que es el encolado por ambas caras. Los valores del esparcido generalmente varían entre 250 a 450 gramos por metro cuadrado, y deben seguirse las recomendaciones del fabricante. Aquí vemos un proceso semi-industrializado de pega, de cómo se hace un encolado semi-industrializado, donde cada una de las láminas pasan por un rodillo donde se les está aplicando la cola o el pegante. Aquí es un proceso mucho más manual, con brocha, pegando una capa con la otra.
Y en el prensado la recomendación es de 5 a 7 kilogramos por metro cuadrado para especies coníferas, eso ya es el tipo de madera, y para especies latifoliadas, estos son especies de madera de 10 a 15 kilogramos por metro cuadrado. Dice, la presión debe provocar un escurrimiento del adhesivo a lo largo de la línea de cola. Para el prensado, pues se utilizan de manera artesanal, pues llaves para apretar los pernos que van a producir el prensado, o con llaves de impacto, que son llaves neumáticas que generan la presión sobre la tuerca o sobre el perno para que apriete los elementos. Aquí sería un prensado más industrializado con una llave de impacto neumática. Aquí se alcanza a ver la manguera de la llave de impacto de aire para poder generar el prensado mucho más adecuado. El reapriete, lo que les decía de qué es el reapriete, es que después de 10 a 15 minutos de haber generado la primera prensada, se vuelve a apretar los elementos para lograr un pegado mucho más adecuado. El tiempo de prensado dependerá de la temperatura de fraguado, del tipo de mezcla o de pegante que se utilizó. La maduración es el tiempo en el cual el elemento desarrolla toda la resistencia de la unión adhesiva, o sea, todo el tiempo que según el tipo de pegamento utilizado el fabricante indica que debe esperarse para que la pieza de madera ya pegada ahí sí pueda ser utilizada. Entonces, el tiempo de maduración depende del tipo de adhesivo y de la temperatura ambiental. La duración de maduración está entre 1 o 2 semanas del tiempo de pega. Aquí vemos la maduración, vemos estos elementos curvos, están en espera de maduración, de que cada elemento haya quedado pegado correctamente. Las áreas de terminaciones, entonces, es la elaboración del elemento laminado, clasificación del elemento laminado, la protección y preservación, y control de calidad, y el empaque y el despacho. Entonces, aquí vemos las áreas de terminaciones, es donde se van a lijar y se van a cepillar todos los elementos para luego despacharlos a su cliente final. El procedimiento de cepillado. Aquí vemos un procedimiento un poco manual de hacer este corte como de 45 grados, porque debe ser que así lo pidió el cliente. Un despuntado. Y aquí pues ya están en la instalación del elemento para ser utilizado como elemento estructural. Aquí ya son procesos de acabados de barnizado, el procedimiento de empaque y el despacho del material a su última morada. Entonces, vamos a ver aquí algunas obras hechas con madera laminada. Entonces, este es un pabellón de Toyo Ito, se llama Sumika, es un pabellón de exposiciones hecho con madera laminada. Esta se llama The Smile, la sonrisa, hecho también con madera laminada. Aquí ya tengo una pregunta. Sí, señor. Digamos, una madera de esas, ¿cuánto tiene, digamos, a la exposición de
¿cuánto tiempo tiene durabilidad a la exposición de sol y agua? Digamos, los elementos, digamos, Pues eso depende, pero generalmente estos elementos estructurales no son para una exposición directa al sol y al agua. Aquí los vemos, por ejemplo, en esta que es el Colegio Marianista del arquitecto A. Barbarín, que son elementos que están cubiertos, o sea, simplemente son la estructura para que sean cubiertos. O sea, ellos no van a estar expuestos al sol y al agua, pero tienen una durabilidad, pues obviamente de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo al tipo de madera que se utilizó, de acuerdo al tipo de pegante, de acuerdo a pues, muchas cosas, pero son elementos estructurales que permiten una durabilidad muy alta, hablamos de más de 20 años. Entonces, son procesos, por eso se hace este tipo de tecnificación que lograría que estos procesos de madera laminada duren muchísimo más que si fuera una pieza de madera natural aserrada y cortada y utilizada directamente. Entonces, con este proceso de madera laminada lo que se logra es multiplicar 10 hasta 20 veces la resistencia de la madera si no se le hubiera hecho el procedimiento de laminado. ¿Sí sí respondí a tu pregunta? Sí, señor. Sí, es que estaba ahí como... Esta es una figura del vivero Taranoko del arquitecto Yamashita. Por aquí vemos otro, esto es una escuela infantil del arquitecto Cucinella en Gustaya. Esto no, la verdad no conozco, no sé dónde queda. Por aquí vemos otra de Barn, se llama. Entonces, vemos la versatilidad de formas que nos permite la madera. Nosotros pensamos que a veces que con estos procedimientos de madera o con estructuras en madera serían simplemente tipo cabaña, como las vemos en televisión de cabañas estadounidenses o canadienses a 2 aguas o a 4 aguas. No, el procedimiento de la madera laminada nos da una versatilidad de figuras y formas para poder construir con ese material que es de una ventaja impresionante. Aquí en Colombia no es muy utilizado, ya se está empezando a utilizar, pero no es muy utilizado este procedimiento de hacer estructuras con madera laminada. Aquí se llama el Ecoentro Deportivo de Zaha Hadid. Aquí. ¿Sí? Pero también es porque, digamos, o no sé, o que sepa muy bien, tampoco es que aquí implementen mucho precisamente este método, ¿no? O sea, en Colombia casi no hay como No, por eso, instalaciones. no, y precisamente son varios factores. Sí. Primordial es básicamente porque la empresa o la industria no se ha dedicado a producir este tipo de elementos de manera industrial. Entonces, los que están haciendo construcciones en madera, con estructura en madera, tienen que acudir a procesos no tan industrializados, que lo que hacen es que sea costoso construir con estas maderas laminadas. En cambio, pues en países en Europa y en Estados Unidos, que hay fábricas especializadas en producir estos elementos en madera, hacen que el material, acuérdense que de eso hemos venido hablando casi que en todas las clases, ¿qué hace que un material sea barato o caro? Depende de la cantidad que haya en el La cantidad espacio, que haya en el digamos. mercado, correcto. Entonces, como en Colombia no hay mucho, porque no hay muchas fábricas que se han dedicado a esto, pues el material es costoso. ¿Por qué? Porque pues las primeras empresas por ejemplo, hay una empresa aquí en Colombia que no es colombiana, pero que ya está incursionando en el mercado, que se llama Durespo. Durespo, creo que es así. Esperen, te busco aquí en internet a ver si la encuentro. Durespo. Esta empresa la conocí en un pabellón, en una bienal de arquitectura, que estaban presentando los productos, de quiénes son, qué hacen y cuáles son sus productos. Y es una empresa que está aquí en Colombia, que produce elementos de madera y produce herramientas, sobre todo, para
para el tratamiento de la madera. No, está como muy lento el internet. Entonces, como no hay mucha disponibilidad, por eso aquí en Colombia es costoso. Pero pues yo pensaría que con todo lo que está ocurriendo y con todo el tema de utilización de energías diferentes, y esto es un proceso que, a pesar de que es madera, es muy sostenible. ¿Por qué? Porque es que no se hace con madera cortada en bosques, sino son maderas de cultivos controlados, especiales, pensados para este tipo de elementos y que generan, pues, salvaguardar los bosques, porque no se hacen con árboles de bosque, sino completamente con cultivos hechos. Entonces, Sí. el que se está volcando hacia todos los procesos sostenibles, y este tema de la madera laminada le apunta a esto, a la construcción sostenible. Entonces, como las modas, y no solo las modas, sino las normativas, está apuntándole a esto, yo pienso que dentro de pocos años vamos a estar construyendo con maderas laminadas más frecuentemente aquí en Colombia. Este es el Kulm Pavilion de Norman Foster. Veamos cómo arquitectos de reconocida trayectoria tiene obras con madera, este que les mostraba de Zaha Hadid y este otro de Norman Foster. Aquí vimos el Centro Pompidou, cómo esta estructura es hecha con madera laminada. Pues a mí me parece mejor trabajar con madera laminada, ya que pues se le puede dar diferentes formas a la estructura, ¿no? Claro, veamos en esa fotografía la forma que tiene la estructura. Es una versatilidad total. ¿Y qué hace también estas formas? Minimiza la cantidad de uniones que tienen el elemento. Entonces usted puede hacer una figura con diferentes ondulaciones sin que tenga que hacer tantas uniones soldadas como tendría que hacerlo si fuera por metal. Veamos, por ejemplo, este Astria Center en Viena, del arquitecto Christian Nisch. No sé cómo se pronuncia. Entonces ahí vemos algunos de los elementos. Este es el poblado infantil en Brasil de Formoso do Araguaia, en Brasil, del arquitectos Alep Ciro y Rosenbaum, hecho todo en madera. La estructura, con madera laminada. Dice, este proyecto se desarrolla en una zona rural del centro de Brasil, donde se destaca la presencia de la vasta naturaleza y la línea del horizonte. Este edificio tiene un uso educativo y se alojan 540 niños que, además de vivir, estudian y se desarrollan allí, por lo que debe incluir un complejo de sistema de dotación. La superficie son 23.000 metros cuadrados. El proyecto se hizo entre el 2014 y el 2016. El cliente fue la Fundación Bradesco y una constructora que se llama ITA. El arquitecto dice, esta belleza impregnada en el objeto se conecta directamente en el corazón de cada uno que forma parte de su movimiento, un encuentro de personas, cada uno con su propósito, gira un movimiento de colectivo conectado por un único propósito, presentando por el objetivo, si se hace esencial. Esa es una frase del arquitecto que diseñó. Por aquí vemos otros, este es el mismo proyecto. Aquí vemos el proceso de construcción de ese proyecto. Se hizo con madera encolada de eucalipto y proviene de reforestaciones y es 100% certificada. Dice, para los adhesivos se utilizaron a base de poliuretano estructural que garantiza una gran durabilidad y una elevada resistencia mecánica. Cada pieza recibió un tratamiento contra organismos xilófagos y podredumbre como termitas, brocas y hongos, y una capa de pintura a base de resinas alquicidas como protección hidrófuga y la garantía de estabilidad dimensional. Un riguroso control de calidad en el proceso que proporciona al producto precisión, dimensionalidad, durabilidad, calidad con belleza característica de la madera.
Dice, si bien el proyecto ha sido el ganador del premio RIVA del año 2018, su ejecución se podría haber llevado al extremo el empleo de la madera laminada encolada. Dice, el nivel estructural ofrece una solución elegante, fino y acertado con este entramado ortogonal que organiza y ordena el espacio de la escuela, pero que no acaba siendo más que un elemento estructural vacuo en la ejecución del edificio. Entonces, aquí vemos una fotografía del proyecto, aquí del proceso de construcción. Una planta es completamente ortogonal, como lo pueden ver. La primera planta del edificio, algunas salas para los niños, como sabemos una escuela donde los niños ahí viven y estudian. Cortes constructivos del edificio, los alzados, algunos detalles constructivos del proyecto. Y pues ahí está nuestro proyecto. ¿Cómo les pareció este material? Chévere, ¿no? Buenísimo. Sí, señor. Sí, Arqui, Aquí vemos otra presentación que son edificios altos hechos con madera laminada. Pero como estructuras o como una estructura o más como tipo decorativo. No, esto es estructural, mira. Completamente estructural. Mira estos elementos estructurales. ¿Se han ¿hasta visto la cuántos biblioteca pisos pública? puede soportar? Pues este edificio, por ejemplo, es de 4 pisos. Este que estamos viendo acá. Pero bien manejado puede tener fácilmente 10 pisos. ¿Se han visto la estructura de la biblioteca departamental, la que está ahí en Unitrópico? Toda la estructura es completamente en madera laminada. Ustedes se acercan a las columnas, ahí se ven las líneas de cada lámina que fue pegada para hacer la estructura de la madera. Esta es la galería de Serpentine Gallery. Serpentine Gallery es una galería que hacen más o menos para octubre cada año en Inglaterra, donde invitan a un arquitecto famoso a hacer una exposición de sus proyectos. Pero ese proyecto es hecho a escala 1:1 y este proyecto se desmonta y al siguiente año vuelve y se monta otro. Ahí ha estado en el documental de Vic que presentan en la serie de Netflix Abstract, ¿sí la han visto? No, señor. Se la recomiendo. Hay una serie en Netflix que se llama Abstract. No solamente es para ver La Casa de Papel Netflix, sino también hay muy buenas series de arquitectura. Ya, mi amor, que estoy ocupadito. Ya voy para allá. Ya voy para allá, mamá. Ya voy para allá. Discúlpeme. En esta serie de Vic presentan todo el proceso de construcción de lo que presentaron en el pabellón Serpentine. Eso sí lo hicieron fue como con fibra de vidrio, unos elementos blancos al muy estilo de la arquitectura de Vic. ¿Sí saben quién es Vic, cierto? ¿No? Sí, el grupo del arquitecto este que habla otro día. Del arquitecto danés Birger Engels. Ah, sí, ese mismo. Se lo recomiendo para que lo vean. Entonces aquí vemos más edificios hechos con madera laminada. Y son elementos estructurales, miren. Timber Warehouse. Los pilares de Metal House de Finlandia.
Vean esta escalera, entonces dense cuenta la altura, esto tiene más de 10 metros de alto. Mire esto, bodegas Protos en España. Vean la figura humana, entonces vean la altura de este elemento. Dicen arcos. Estos se conforman en forma de arcos biarticulados en 3 o 4 partes que se unen mediante conectores metálicos. Los más usados son conectores Simpson. En Estados Unidos se han construido edificios con arcos de madera laminados de más de 100 metros de luz. En general, la curva se adapta a curvas estándar, parábolas, círculos, elipses, óvalos, etc. Los nudos de arranque de la clave pueden ser articulados o empotrados. Estos puntos pueden ser arco en B, invertido, en pórtico, circular, elíptico, parabólico, triangular o con tirante. Entonces vemos aquí ejemplos de estas construcciones. Aquí vemos ejemplos de cómo se hacen los anclajes, los diferentes tipos de anclajes. Las diferentes tensiones a las cuales son aplicados este tipo de edificios. Este documento lo voy a cargar en la plataforma, la de Mil Aulas, para que los puedan ver, ¿ok? Estos dos, el de la fabricación y este de edificios en madera, de edificios de altura en madera, ¿ok? Para que por favor los ojeen. Sí, señor. Aquí vemos este edificio Vale. en madera. ¿Cuántos pisos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pisos. Rascacielos en madera, vean. Estos son ya edificios de vivienda en altura, hechos con estructura en madera. Entonces sí se los voy a dejar para que lo analicen, los vean y los tengamos en cuenta. Nos puede servir hasta Yumar para el tema de taller 6. Si de pronto, ahondando mucho más en este sistema, el costo sea menor, podamos Sí, aquí por eso yo le preguntaba qué tantos pisos pues se podía, digamos que hasta qué punto alcanzaba el material en la parte de los pisos. Sí, mira que esto es por ejemplo. Este proyecto se llama Árbol en Noruega. Mira los pisos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pisos. Un proyecto de vivienda multifamiliar, mira, de 14 pisos. Sí, yo pienso que también la resistencia tiene que ver dependiendo el tipo de madera, ¿no? Y pues me imagino que en la distribución interna de los muros y de todo eso, pues es muy cuidadoso para que las cargas caigan sobre un mismo punto. Sí, y lo otro es que muy seguramente son sistemas básicamente como tipo pórticos, donde las cargas se transmiten directas, ¿sí ven? Son de carga directa, simulando o en un sistema aporticado para este tipo de edificios tan altos. Miren este otro, con estructura en madera. Entonces, aquí les voy a dejar entonces este documento en el Mil Aulas. ¿Ya se registraron? ¿Todos están en Mil Aulas? Sí, Sí, señor. Entonces, ahí se los dejo. Aquí ya es algo más de ingeniería, donde muestran pues las diferentes cargas que se le aplican al edificio. Esto ya es más de estructuras. Pero entonces es más como para ver el caso de estudio. Arqui, ¿Sí? y la grabación de la clase hoy también la subiría por... También sobre todo, nuestra compañera Carolina no puede, pero es para que vea el enlace en YouTube.
¿Okay? Arquitecto, yo tengo una pregunta. Si uno utiliza en la parte estructural este sistema, digamos, con madera laminada, ¿cuál sería el complemento ideal en el sistema constructivo para el resto? Me refiero a qué otros materiales son, digamos, que hacen un buen contraste con este, o de pronto alguno puede que no se agarre, digamos, un material con el otro, ¿no? Pues mira, esta estructura en madera laminada básicamente es hecha en estructura completa en madera. ¿Por qué? Porque los anclajes entre un material y otro pues son un poco complicados. Sin embargo, muchos de los anclajes de la madera se hacen es con metal. Con concreto no tanto, porque es que la madera embebida en concreto se corroe. Entonces vemos aquí, por ejemplo, esta estructura hecha en acero. Vemos esta otra estructura hecha en hormigón armado y esta otra estructura hecha en madera laminada. Los demás elementos no estructurales, yo pensaría, Yumar, que serían elementos muy livianos para no aumentar el peso del edificio. Entonces podríamos pensar en elementos también, puede ser de madera, que logren un nivel de acústica y de temperatura adecuado para el sistema y para el sitio donde vamos a construir. Nuestro proyecto es un proyecto en Pagliariporo que tiene que tener unos niveles de térmicos bastante importantes, pues porque pues, sabemos la temperatura que se maneja en Pagliariporo, ¿sí? Entonces serían unos elementos no estructurales divisorios que permitan que sean térmicos y que tengan también un tema de acústica, pues porque es vivienda, entonces es para que no se pasen los ruidos de un apartamento a otro, entonces tendrían que tener algo de acústica. Pero también nos hace que sean elementos más económicos que hacer divisiones en muros en concreto o en muros en ladrillo, que es el sistema más utilizado. Entonces ya tendrías que entrar en la misma investigación tuya que vas a hacer para tu proyecto de taller 6 de vivienda, pues saber qué tan económicos serían ese tipo de elementos divisorios no estructurales para complementarse con el elemento estructural que es la madera. ¿Listo? Entonces, muchachos, para la próxima clase vamos a tratar el tema de elementos conglomerados, ¿sí? Sí, Pero señor. entonces vamos a ver, no en madera, sino nos vamos a repartir para que ahora ustedes me ayuden con las exposiciones. Entonces, por ahora vamos a exponer sobre, ¿se acuerdan los otros elementos que vimos de conglomerado? De vidrio laminado, de piedra, laminados en piedra y cerámica, y laminados en aluminio, laminados plásticos y laminados en compuestos de cemento. Ok, entonces yo se los pongo en el grupo para que repartamos los temas y podamos hacer la exposición la próxima clase. Arqui, ¿no lo Listo. repartimos de una vez por acá? Ah, me está diciendo Andrés que él ya expuso sobre vidrio laminado. Sí, creo que sí, yo me acordé que No, alguien hagámoslo había porque ya voy a dicho. dejar de grabar. Espérate, voy a tener la grabación.